Señor Dios, te bendecimos, te honramos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra merecida de tu nombre. Queremos dedicar este altar y este espacio para la enseñanza de tu palabra y para darte a ti todo honor y toda gloria. En el nombre de Jesús pedimos que cada corazón sea tocado por la enseñanza de tu palabra, que podamos, Señor, ser impactado y que llegue a nosotros tu sabiduría, Dios, que llegue a nosotros la revelación del conocimiento de lo que tú quieres, Señor, para cumplir tus planes y tus propósitos en nuestras vidas. Amados hermanos, Dios le bendiga abundantemente. Como cada semana estamos abriendo este espacio de enseñanza de la palabra, como cada sábado estamos en el libro a los Hebreos y ya vamos por el capítulo número 9. Si está escuchando esta prédica, esta enseñanza a partir de hoy, puede visitar nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad, _TV, y allí puede encontrar desde el inicio, desde la introducción de este tema al libro de los Hebreos, así como otras enseñanzas que hemos estado impartiendo para lo que es el crecimiento, desarrollo y madurez de la Iglesia de Cristo. Para el día de hoy, como le decía anteriormente, tenemos el libro de Hebreos en su capítulo 9, el antiguo y el nuevo pacto comparado. Recordemos que, como decía la semana pasada, en estos últimos capítulos que estamos enseñando, que el escritor hace una especie de paréntesis entre el capítulo 7, 8 y 9 para hablar acerca del nuevo pacto y el antiguo pacto, donde hace esta comparación, donde está haciendo una analogía, porque trata de llevar al pueblo hebreo que ya terminen con las prácticas religiosas que venían por generaciones realizando bajo el pacto o bajo la ley de mosaica. Entonces, ahora está haciéndole la comparación de los dos pactos, de la dispensación anteriormente bajo la ley mosaica, el tiempo de la ley, y ahora el tiempo de la gracia, para que pudieran entrar en ese reposo en Dios de empezar a confiar en Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, en Cristo como el autor y consumador de la fe. Entonces, en este capítulo, ya cerrando ese paréntesis, porque viene con enseñanza previa acerca de advertencia, de no estar cimentado en la palabra, de no seguir mirando a Cristo como autor y consumador de la fe, de no seguir lo que son los lineamientos de la gracia para el creyente, y que ya no hay que estar viviendo por obra, que no traten de devolverse la hora, porque ahora hay un pacto de gracia que Cristo pagó el precio y que Él es el garante, que fue un sacrificio hecho una vez y para siempre. Entonces, hace este paréntesis para explicarle específicamente de este pacto, de esta gracia y de este sacerdocio especial, que es un sacerdocio celestial, para que ellos puedan ahora fijar su mirada bajo en este pacto de gracia y que ya no estén con la presión o con el ansia de querer ir a hacer o a retomar lo que son las obras a través de la ley de Moisés. Entonces, en este capítulo ahora vamos a ver lo que es esta comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Podemos leer en, en Hebreos 9, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por medio de vosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Inicia hablando el sacrificio. Como le decía anteriormente, el capítulo 7, 8 y 9 de los Hebreos se dividen en el sacerdocio de Cristo, poniendo como que es superior al sacerdocio de Aarón. Habla luego del tabernáculo celestial
y habla del tabernáculo que se hizo en el desierto. Habla del nuevo pacto y habla de la superioridad de ese nuevo pacto comparado con el pacto de la ley. Habla de la superioridad del sacrificio que hizo Jesucristo, que se ofreció a sí mismo, va en comparación con el sacrificio que se hacía de corderos y otros animalitos en el pacto bajo la ley. Y también habla de la superioridad de la sangre comparada con la sangre de estos animales con los cuales Dios había determinado que se hiciesen esos sacrificios. El mejor tipo, símbolo de Cristo, o el más completo en todas las escrituras acerca de Cristo, lo encontramos en el tabernáculo que fue construido por Moisés en el desierto. Este tabernáculo era llamado la tienda o la casa de reunión, es decir, el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Cada parte o pieza de ese tabernáculo terrenal o cada detalle hablaba de manera simbólica de las características o alguna de las características de Cristo mismo, de su ministerio. Todos los materiales que Dios le dijo que usaran, hablaban de Cristo. Recordemos que fue el mismo Dios que dio la instrucción a Moisés y las especificaciones de cómo iban a hacer este templo. Recordemos que el templo, y por eso en el capítulo 8 se hablaba de este lugar donde se ofrecían los sacrificios, el proceso de los sacrificios, el sacerdocio, para que el pueblo hebreo pudiera comprender que ya no era necesario estar presentándose en este templo. Y luego ya que el templo fue destruido, que ya no está para que ellos sigan con esta ceremonia, que igual no es necesario porque ya Cristo vino y hizo un sacrificio perfecto. Y que todo aquel antiguo tabernáculo y forma de adoración era símbolo, era sombra de Jesucristo. Vemos que en los materiales que había en el tabernáculo habla de el oro, que tiene que ver con la deidad de Jesús, la plata, eran los materiales con los cuales Dios específicamente dijo dónde iba colocado cada uno de estos elementos. El oro habla de su deidad, la plata habla de redención, la madera habla de su humildad, el altar que representa su cruz, el bronce, el juicio por el cual habría de pasar Jesucristo, el pan que representa a Cristo como el pan de vida, el candelero es que simboliza que Jesús es la luz del mundo, y el altar del incienso, que tiene que ver con su ministerio como sumo sacerdote. Recordemos que tiene un ministerio de intercesor, que dice que está a la diestra del Padre, que se sentó en las alturas de los cielos y está intercediendo por su pueblo. Entonces, cada uno de los materiales que fue utilizado para levantar el tabernáculo en el desierto, cada uno de estos hablan de Jesús, hablaban de Jesús, simbolizaban a Jesús. Entonces, el capítulo 9 del libro de los Hebreos inicia hablando específicamente o dando la característica del antiguo pacto. Ahora bien, aún el primer pacto, estoy leyendo Hebreo 9 a partir del 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y su santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El santuario terrenal que fue ordenado en el antiguo pacto fue planeado por Dios, pero
planeado para un servicio terrenal. El tabernáculo, si han leído que se encuentra en el libro de Éxodo 25, donde narra todas estas características del tabernáculo, era una carpa de 45 pies, algo así, 15 de ancho por 15 de alto, y se dividía en dos secciones. La habitación más grande, que habla de la primera parte, era el lugar santo, y la segunda parte o la segunda salita estaba esta habitación más pequeña, que era llamada el lugar santísimo. El candelabro era una caña central y tenía unos 6 brazos y estaba en la primera parte. No se habla de que tuviese una medida específica, pero sí que estaba hecho de oro puro. Recordemos que cada uno de estos elementos y cada uno de estos materiales tipificaban o figuraban a Jesús. Este candelabro proveía la única luz que tenía el tabernáculo. La mesa estaba en la primera parte, en el primer salón, y fue hecha con madera de acacia, cubierta con oro, y en ella sostenía 12 panes de la propiciación. Cada uno representaba la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. El santuario se refiere a la primera parte, conocida como el lugar santo. Un velo, una cortina bien gruesa, separaba la primera parte del lugar santo del lugar santísimo. El incenciario de oro, que fue hecho de madera de acacia también, cubierto con oro, estaba delante del velo en el lugar santísimo y era usado para quemar el incienso delante de Dios. Estaba también el altar del pacto, estaba dentro ya del lugar santísimo, que era un cofre hecho de madera de acacia recubierto de oro, y dice que dentro contenía esa urna el maná. Recordemos que el maná fue este pan del cielo con el cual Dios sostuvo a su pueblo durante todo su peregrinaje por ese desierto. También tenía la vara de Aarón que reverdeció y la tabla de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué les recordaba a Dios? El maná, la provisión de Dios, el cuidado de Dios durante todo ese proceso y aún su ingratitud, porque recordemos que aunque Dios no lo dejaba padecer hambre y estaba alimentándole y dándole agua siempre, el pueblo estaba con una actitud de ingratitud y estaban tratando de buscar la forma como estar de espalda a Dios. La vara de Aarón les recordaba de su rebelión contra la autoridad de Dios y la tabla del pacto les recordaba de su fracaso a tratar de cumplir estos mandamientos o todo el resto de la ley. El propiciatorio era la tapa ornamentada del arca del pacto, hecha con un diseño de querubines sobre ella. La sangre del sacrificio era rociada sobre esta para el perdón de los pecados de Israel el día de la expiación. Todo esto proceso lo podemos ver y es lo que está retomando el escritor al libro a los hebreos en el libro de Éxodo capítulo 25. Habla de esas especificaciones del templo, del tabernáculo que fue hecho en el desierto y los elementos con los cuales fue usado. Recordemos que lo que el escritor está enseñando, cómo todo esto tipificaba y era sombra de la persona de Cristo. Ahora a partir del versículo 6 empieza a hablar del servicio sacerdotal en ese otro tabernáculo, en ese tabernáculo terrenal. Y así dispuestas estas cosas, versículo 6, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para ofrecer sacrificio del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los sacerdotes, como se le había designado, entraban diariamente al lugar santo para realizar sus funciones sacerdotales, tales como cuidar el candelabro, sustituir los panes de la proposición, mantener toda la ordenanza en el templo. Esos eran los sacerdotes de la tribu de Leví, escogidos
para todo lo que tiene que ver el ornamento de la iglesia, el cuidado de este templo. El lugar santísimo se entraba solamente una vez al año y lo hacía solo el sumo sacerdote el día de la expiación. El sumo sacerdote era escogido de la familia de Aarón. Su entrada a la segunda parte no era para tener comunión con Dios, sino solo para expiación. Lo primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Recordemos que en el modelo de adoración en este tabernáculo, en este templo, el sacerdote no se ofrecía a sí mismo, sino que él ofrecía sacrificio primero por él para limpiarse de sus pecados y luego presentar al pueblo. Entonces, los pecados de la ignorancia eran el objetivo principal del día de la expiación. Se asumía que ya se había ocupado del pecado conocido a través de las ofrendas regulares por el pecado y los sacrificios diarios. Entonces, diariamente tenían que estar los sacerdotes llevando sacrificio por pecado conocido del pueblo y haciendo todo este trabajo de expiación. Pero decía que cada año, por los pecados de la ignorancia, o sea, que lo habían cometido, que habían omitido cumplir cualquier parte de la ley, pues se dedicaba este día para esa expiación. Continúa diciendo en el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender que esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual le presentan ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanza acerca de la carne, impuesta hasta tiempo de reformar las cosas. Dice que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En el viejo pacto, el viejo tabernáculo tenía que desaparecer antes de que el nuevo camino que Dios estaba estableciendo fuese revelado. El tabernáculo mismo y todo lo que el antiguo pacto representaba sugerían verdades profundas, símbolos o tipología o una parábola del nuevo pacto. El servicio sacerdotal realizado hoy, en el tiempo en que estaba hablando este escritor, no hace limpio ni perfecto aún de la conciencia. Le estaba volviendo a decir, recordemos que estos sacrificios eran para perdón temporal de pecado, que no lo hace limpio, que no es perfecto, lo viene hablando desde el capítulo 8, y que la debilidad de este servicio sacerdotal bajo este antiguo pacto era su incapacidad para hacer frente a lo que es la necesidad de transformación interna de las personas. Por tanto, solo era impuesto hasta el tiempo de reformar todas las cosas y que se iba a hacer solamente a través de Jesús. Entonces, el Espíritu le da este entendimiento sobre el servicio sacerdotal bajo el antiguo pacto. Le está diciendo, recordemos que esto era momentáneo. Esto era lo que Dios había provisto en ese tiempo hasta que se revelara o se manifestara este nuevo pacto que iba a hacer la transformación interna de las personas y que iban a entrar ya en un pacto de gracia y no de obras. Y luego que da esa característica de lo que es el antiguo pacto, empieza a partir del versículo 11 a hablar las características del nuevo pacto. Entonces, podemos ver que empieza describiendo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Recordemos que viene dando a entender, dice a través del Espíritu, que solamente se había revelado una parte de la bondad, la misericordia, el alcance de Dios para la humanidad, la relación que Dios quería tener, pero que ahora, teniendo este sumo sacerdote, ahora con Cristo, que nuestro sumo sacerdote los viene venidero por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y que no fue hecho de mano de hombre. Aquí para este tabernáculo que se ha levantado ahora es celestial, igual que el ministerio de Jesús, su sacerdocio celestial, y que en él no hay corrupción, que no es perecedero, no es momentáneo, sino que efectivamente quita de en medio el pecado. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ministra en un santuario superior, en el trono mismo de Dios, lugar más grandioso, más glorioso que cualquier casa hecha por mano de humana que pudiera hacerse. El sacrificio superior de ese nuevo pacto, y dice, continúa diciendo, versículo 12, y no por sangre de machos cabrío ni de cerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados recibirán las promesas de la herencia eterna. Está explicándole nuevamente la sangre de los animales con los cuales se hacía la expiación eran insuficientes para quitar el pecado. Solamente lo cubrían temporalmente. Solo un sacrificio perfecto podría tener o puede tener eterna redención. El sacrificio de Jesús fue superior en que era perfecto, era voluntario, era racional y era motivado por el amor y el deseo de Dios de entrar en comunión con su pueblo. Porque si la sangre del toro y de los machos cabríos, hablando de santifican para la purificación de la carne, recordemos que el antiguo pacto era un pacto de carne, dice cuánto más la sangre de Cristo. Si estos sacrificios que eran imperfectos, le está diciendo, eran considerados suficientes en ese momento para lo que es el perdón de pecado, que era temporal, cuánto más debería ser ahora que consideremos más que suficiente un sacrificio que es perfecto, que es voluntario, que es racional y que está motivado por el amor. El sacrificio de Jesús es suficiente para restaurar incluso aún nuestra conciencia dañada. Nuestra conciencia es una herramienta que Dios utiliza, pero esta no es perfecta. Esta conciencia puede ser cauterizada, lo podemos ver. Primera Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, nuestra conciencia puede ser corrompida también. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nuestra conciencia también puede ser mala. Acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, el sacrificio de Jesús puede restaurar nuestra conciencia con toda esta carencia que dicen estos versículos, que es una herramienta maravillosa para Dios,
pero no es perfecta. Se puede cauterizar, está corrompida, es mala. Recordemos que venimos de una naturaleza caída y esa es nuestra condición. Pero dice que Él limpia nuestra conciencia de obra muerta. ¿Para qué? Para que sirvan al Dios vivo. La obra muerta lleva la idea del pecado general en el sentido de la obra que trae la muerte. Cuando queremos con obra querer comprar favor y gracia de Dios. Pero también debe hablar de la vana, eh, eh, de esa vana continuidad de sacrificio y de obra, como en el antiguo pacto. Lo que ciertamente habla de esa obra muerta, porque continuamente estaban tratando de, con sus acciones, llegar a el favor de Dios, alcanzar el favor de Dios. Y ahora dice que no es necesario esto, sino que esto fue un tipo hasta que Cristo viniera y que el pueblo en ese momento estaba tentado a regresar a esas antiguas prácticas de enfocarse en las obras que son obra para muerte, que son obra muerta, y que ya quitaran la mirada, que con lo que Cristo había hecho podía limpiar perfectamente sus conciencias dañadas. El mediador de un nuevo pacto para que pudiera intervenir en ese estado de muerte, en ese estado de, de maldad, de corrupción de nuestra conciencia. El trabajo de Jesús como mediador fue fundamentalmente logrado con su muerte. Su trabajo celestial como mediador se basa en ese sacrificio perfecto. Fue hecho una vez y para siempre, fue un sacrificio perfecto y por tanto solo con este sacrificio se puede tener ese estado de conciencia limpia que habla el escritor. El pago de Jesús en la cruz del Calvario logra la remisión de las transgresiones para aquellos que estaban bajo el primer pacto. Cada sacrificio por el pecado hecho por fe bajo el mandato mosaico fue un pagaré cobrado en la cruz. Acá en la cruz ya se cumple toda la ley, se cumple todo el antiguo pacto. Entonces, aquí el escritor habla de esa necesidad de la muerte de Jesús, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, en estos versículos específicos, el escritor está hablando de la necesidad de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque él era que estaba dejando ahora este nuevo pacto. Cuando habla del pacto, habla de un testamento. Para que un testamento los herederos lo puedan disfrutar, el testador, dice acá, tiene que morir, tuvo que haber muerto para que este pacto, para que este testamento sea válido. Por eso dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Un testamento en el sentido de cuál es su última voluntad, cuál es la última voluntad del testador. Solo entra en vigor cuando la persona que lo hizo muere. Por tanto, Jesús tenía que morir para que el testamento, el pacto, entrar en vigor. La palabra que ha estado siendo utilizada para pacto en todo el Nuevo Testamento en realidad está hablando de un testamento. La idea es esencial, es la misma que se usa para pacto, excepto que solo esta está hablando de que no fue negociado por ambas partes. Recordemos que es un regalo, es algo inmerecido, que el Señor lo otorga, no es que nosotros lo ganamos, sino que Él lo da por gracia, que
entonces no se negocian las dos partes, sino que esto no es un pacto como lo que estuvimos hablando en lecciones anteriores, sino que está hablando de un testamento. Entonces, este testamento entra en vigor cuando el testador muere. La muerte era necesaria para el antiguo pacto en la práctica que se hacía bajo el sistema de los sacrificios de la ley mosaica, era, dice, tocado con sangre, era un sacrificio de sangre y solamente así concluye este versículo diciendo, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no había remisión. Se declara un principio importante para redimir del pecado, para quitar el pecado, para limpiar el pecado, solo con derramamiento de sangre. Y por eso Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Luego continúan los siguientes versículos hablando acerca de el santuario perfecto que recibe un sacrificio perfecto. Recuerde que un sacerdocio perfecto superior, un sacrificio superior y es llevado a un santuario superior que no es hecho por mano de hombre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Era aceptable para la figura de las cosas celestiales en el santuario terrenal el ser purificada con sacrificios imperfectos. Pero las cosas celestiales mismas, dice, solo podían ser purificadas por una ofrenda perfecta. Porque no entró Cristo a un santuario hecho de mano de hombre, está explicando, sino al cielo mismo. El sacrificio de Jesús fue hecho en la tierra, pero es la base de ese trabajo continuo de mediador como sumo sacerdote en el cielo. El autor de Hebreo lo declara para presentarse ahora por nosotros delante de Dios, donde está hablando de él como mediador. El ministerio de Jesús por nosotros continúa en el cielo, pero no en el sentido de continuar con la expiación de pecado, con el sacrificio, con la ofrenda de sangre. Su ministerio continúa por nosotros en intercesión, defendiéndonos contra lo que acusan al pueblo de Dios. Podemos ver esto en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, a los hijos de Dios hay alguien que constantemente lo está acusando. ¿Y cuál es el trabajo de Jesús? Quien nos conoce, quien vino y padeció por nosotros y padeció y conoce toda nuestra debilidad porque se hizo hombre. Dice que está intercediendo, está defendiéndonos delante del Padre ante esas acusaciones del acusador. Su sacrificio fue una vez por todas y este pudo satisfacer a la perfección la santa justicia de Dios. Ley y gracia. Si el sacrificio de Jesús no hubiese sido perfecto, entonces hubiese tenido que ser algo continuo, constante, como dice los versículos que hemos leído anteriormente, incluso desde el principio de los tiempos, dice. Los sacrificios imperfectos deben ser repetidos continuamente,
pero un sacrificio perfecto puede ser hecho una sola vez y para siempre, y genuinamente quita de en medio el pecado. Hacer énfasis en esa palabra, que este sacrificio quita de en medio, no solo lo cubre como en el sacrificio bajo el antiguo pacto. El mensaje aquí es bastante claro. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. Recuerde que en el antiguo pacto el sumo sacerdote tenía primero que presentar ofrenda y sacrificio por sus propios pecados, limpiarse, purificarse a sí mismo y luego ir a presentar sacrificio por los pecados del pueblo. Y se presentaban sangre de otros animalitos. Pero ahora Cristo mismo se ofrece, porque era puro, el cordero puro sin mancha, como ofrenda sacrificial. Y dice que en él no hubo pecado. Y quita con su sacrificio el pecado. Y de la manera que está establecido, continúa la palabra diciendo que los hombres, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces está haciendo esta comparación. Tan cierto que como morimos una sola vez y luego nos enfrentamos al juicio, así Jesús tuvo que morir solo una vez, no repetidamente, no continuamente, volviéndose a ofrecer. Recordemos que era un sacrificio perfecto, era un cordero sin mancha y era el único sacrificio que podía cumplir con las demandas divinas para llevar, para quitar, para limpiar nuestro pecado, para traernos remisión. Y aparecerá por segunda vez, está diciendo, sin relación con el pecado. El enfoque de esa primera venida de Jesús fue para hacer frente al problema del pecado a través del sacrificio expiatorio. La primera vez Jesús tuvo que tener la relación con el pecado cuando se hizo pecado por nosotros. Tomó nuestra culpa, tomó nuestra condenación, la hizo suya y fue y se sacrificó para expiar esos pecados. Pero ahora el escritor nos dice, habiendo ya solucionado a la perfección el problema del pecado con su muerte en cruz, viene otra vez y viene sin una relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvación en el sentido de rescate de su pueblo, donde viene nuevamente por su pueblo para ya llevarlo definitivamente con él a la gloria. Entonces, aquí vemos esa comparación entre ley y gracia. Hoy nosotros estamos bajo un pacto de gracia, de misericordia, de favor, que es un regalo inmerecido, que es una herencia que Jesús nos dejó, que no es por obra. Entonces, que ya las antiguas prácticas de enfocarnos en hacer obra o que dependa de mí lo que Dios pueda hacer por mí. Él ya hizo un pacto incondicional en una sola dirección donde Jesús es el fiador por ese pacto. No es de nosotros, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino que es de Dios. Y todo lo que el escritor está explicando en este libro es para que pudiesen entender que ya todo este proceso ceremonial ya se había dado como concluido y que ahora entrábamos en ese pacto de gracia en Cristo Jesús para salvación. Dios le bendiga abundantemente. Estamos inmensamente agradecido con el Señor por su bondad infinita, su amor, que nos permite poder tener este espacio para compartirle de la palabra. Próximo sábado continuamos con el capítulo número 10 al libro a los Hebreos. Le reiteramos, puede seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad _TV, donde están todas estas enseñanzas que estamos dando, tanto los días viernes como los días sábados. Y que el Espíritu de Dios se manifieste a su vida con esta revelación de esta verdad,
que declaramos sanidad, salvación, restauración para cada una de las familias, los hogares donde entra esta transmisión de la palabra, porque donde el Señor llega siempre hay libertad, donde el Señor llega siempre hay sanidad, donde el Señor llega siempre hay liberación, porque Él vino y hizo una ofrenda por nuestra libertad. Él vino, hizo una ofrenda para que usted y yo hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con el desarrollo del libro a los Hebreos. Dios le bendiga.